agradecidos a papá. Estos tiempos estamos realmente disfrutando de la sabiduría de Dios respecto a un tema que, aunque muchos quizás no lo han considerado así, pero que es de vital importancia para nuestra vida, para tener una vida en victoria, para tener una vida productiva, una vida en paz. Realmente es lo que Dios nos está ministrando en este tiempo acerca de su justicia, de la justicia de Dios que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces, nuestro buen Padre no ha querido que seamos sorprendidos, nosotros decíamos el día domingo, respecto a la justicia de Dios en Cristo Jesús que nos favorece. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento ya el Señor ha ido dándonos pautas, haciendo cosas, inspirando cosas que hoy están en la Escritura, que podemos nosotros escudriñarlas y podemos recibir sabiduría, podemos ser afirmados con estas cosas que Dios nos enseña. Y como les dije hace un ratito, podemos cumplir el propósito de Dios, ser felices y llevar a cabo su plan en esta tierra de una manera exitosa, de una manera victoriosa, porque somos la iglesia triunfante del Señor. Amén. No somos el pueblo derrotado, que está tambaleando y dando pena por ahí. Somos iglesia victoriosa, pero en base a Jesucristo, a estas verdades que están iluminadas por el Espíritu, a nuestro corazón, es que nosotros manifestamos esa victoria. Veíamos el día domingo en el Salmo 85, el verso 10, así de pasadita nada más, haciendo un pequeño recuento, que la misericordia y la verdad se encontraron y que la justicia y la paz se besaron. Y el verso 11 del Salmo 85 dice que la verdad brotará de la tierra y que la justicia mirará desde los cielos. Y el verso 12 dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Decíamos, amada iglesia, el día domingo que a causa de la desobediencia del hombre, entonces cosas se alteraron en la relación y en la comunión de Dios con el hombre. Dios no cambió, pero el hombre cambió su situación. Entonces ya no vivía el hombre en la misma armonía, en la misma comunión, en el mismo disfrute a raíz de la desobediencia, a raíz del pecado. Entonces podemos ver que las cosas en cuanto a la manifestación en el hombre cambiaron. La misericordia en Dios se mantiene porque Dios nunca cambia. La verdad también, pero el hombre dejó de estar en el lugar donde Dios había diseñado que esté. Tal y conforme Dios lo había dicho. El día que coman del fruto, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? Aunque el diablo dijo algo distinto para traer sobre Eva y Adán una provocación a la desobediencia, lo que Dios había dicho es la verdad. Siempre sepan eso, iglesia, que lo que está escrito y lo que Dios dice es la verdad. Y que lo que está escrito y que lo que Dios dice va a pasar. En todos los sentidos, en todas las áreas, también en el área de la profecía, en el área de estos postreros tiempos, en el área de la venida de Jesucristo por su iglesia y viniendo a reinar por segunda vez. Va a suceder porque está escrito en la palabra de Dios. Dios nunca falla, Dios nunca miente. Ese es un principio esencial. Ustedes siempre consideren que cuando Dios habla y su palabra es la que está viniendo a nuestra vida, Él nunca va a mentirnos y Él nunca va a fallarnos. Entonces se alteró el asunto entre la comunión de Dios con el hombre. El hombre perdió muchas cosas y murió espiritualmente. Pero este pasaje que acabamos de leer de Salmo 85, verso 9 en adelante, nos habla que la misericordia y la verdad se encontraron, es decir, que estuvieron separadas por un tiempo. Creemos que eso sucedió cuando vino la desobediencia. Y el primer Adán, como la palabra se refiere al Adán inicial, que fue puesto en el huerto del Edén, falló, entonces se alteraron cosas. Acá dice que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Eso tuvo que ocurrir en algún momento. ¿Dónde se vuelven a encontrar? Nuevamente la misericordia, la verdad y la justicia y la paz se estrechan en un beso que permanece hasta hoy, porque nunca dejaron de besarse. Dice aquí como profecía, pero en el Nuevo Testamento, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia, la justificación y la paz siguen juntitas, ¿verdad?
Entonces, gracias a Dios que en Cristo Jesús, cuando Él llevó a cabo el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario a causa de su obediencia, del plan de Dios, del diseño de Dios y de lo que Jesús hizo en la cruz, volvió la oportunidad de que la misericordia, la verdad, la justicia y la paz, pues ese cuarteto poderoso, pudieran estar operando una vez más. Y hoy están operando en nuestras vidas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él ganó sigue operativo en favor de nosotros. Por causa de lo que Cristo hizo, nosotros nos beneficiamos de la justicia de Dios. Por causa de lo que Cristo hizo, nosotros podemos estar en paz. No buscar la paz en lo que la gente generalmente suele buscar, en el dinero, en las cosas materiales, en las distracciones. Sabemos que es parte de esta vida natural que nosotros también la vivimos, pero la real paz está en Dios, en Cristo, en la provisión de Dios. Y si quieres tener paz específicamente, ¿sabes? Cree que tú eres un justificado por medio de la fe en Jesucristo. Porque con la justificación viene la paz a nuestra vida. Amén. Esa es la forma, decíamos el domingo, de acuerdo a esta escritura del Salmo 85, que Dios está trabajando, que Dios está moviendo. Dice el verso 13 de Salmo 85 que la justicia va delante de Dios y sus pasos nos pondrá por camino. Dios ha hecho algo y se mueve conforme a lo que Él ha hecho. No es que en Cristo nos dio la justicia suya y que nos favorece y nos declara delante de Él santos, limpios, inocentes, sin mancha, sino que Él se mueve de esa manera. Él hizo una cosa en Cristo y eso a Él lo guía para actuar también con nosotros. Y lo que nosotros con sabiduría tenemos que hacer, iglesia, es sencillamente ponernos de acuerdo con el Padre. Si Él está siendo guiado y hace las cosas de acuerdo a lo que Él mismo diseñó por medio de Jesucristo, entonces lo más sabio para nosotros es ponernos de acuerdo con Él. Y seguir también, como dice Pablo, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios va por ahí, yo también voy por ahí. Si Dios me ha dado su justicia en Cristo gratuitamente, pues yo la tomo y voy por ahí también. Y así contradiga esto la lógica natural, las mentes de gente que no entiende, no importa. Yo sí lo creo, yo lo recibo, yo lo tomo, yo lo vivo. Entonces me beneficio de lo que Dios ha hecho para mí. Amén. También nosotros vimos otro versículo el día domingo de Isaías 32, 15, 18. Estamos haciendo un pequeño recuento, donde dice en el verso 15 al 18 de Isaías 32 que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, en el campo fértil morará la justicia. Verso 17 de Isaías 32, un verso que quizás muchos memorizamos cuando recibimos las enseñanzas de la justicia de Dios, dice que el efecto de la justicia, ¿qué será? Paz. El efecto, el resultado será paz. La labor, el trabajo de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿No es esto una tremenda bendición? ¿La quieren en su vida? Pues Dios nos las ha prometido y lo ha hecho real por medio de Jesucristo. Dice que el efecto de la justicia será paz. Cuando aceptamos la justificación por la fe en Cristo, no dependemos de nosotros mismos ni de lo que otros digan, sino de lo que Dios dice. Aceptamos, creemos, aplicamos a nuestra vida diariamente esto, entonces pues va a haber un resultado, un efecto, que es la paz. Porque si Dios me ve en Cristo y Dios me aprueba, no importa si toda la iglesia me desaprueba. O si toda la gente no está de acuerdo conmigo. Lo importante es que estoy de acuerdo con Dios. El efecto de la justicia, la acción, la labor, el oficio, la operación, el producto de la justicia es la paz. Entonces ya sabemos dónde hallar paz, iglesia. Ya sabemos a dónde ir por paz. Ya sabemos qué estar continuamente aplicado a nuestra vida para tener una vida de paz. El efecto de la justicia de Dios en Cristo será paz para nosotros. La labor, decíamos que esta palabra labor en el hebreo es abodá y significa y tiene que ver con la celebración.
por lo que la justicia hace en favor de nuestra vida, porque es un trabajo tremendo el que hace la justicia. O sea, no es cualquier cosa inanimada que está ahí dando vueltas sin saber qué hacer. No, hay un trabajo. La justicia, cuando es recibida, está trabajando, ayudándonos, beneficiando nuestra vida para cumplir el plan de Dios. Entonces, la labor de la justicia tiene que ver con que celebremos el ministerio, la obra, el oficio, el servicio de todo trabajo que la justicia hace a nuestro favor. Entonces, el efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia, la cual celebramos, traerá reposo, descanso, tranquilidad, quietud, sosiego. Y lo lindo del asunto es que es para siempre. No es por ratitos. Naturalmente la gente tiene paz, se siente feliz cuando recibe algún beneficio, sobre todo material o económico, que satisfaga sus sentimientos, su sensibilidad. Generalmente la gente por esto es feliz o está en paz. Pero nosotros tendremos tranquilidad, quietud, descanso, sosiego y reposo para siempre a causa de la justicia de Dios en Cristo. Seguramente que si están oyendo y están creyendo y están confiando en la provisión de Dios, están experimentando una tremenda paz en su vida. Porque ni las mentiras del diablo, ni las acusaciones, ni la condenación de Satanás en contra de nosotros nos roba y nos quita cuando estamos establecidos en la justicia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nadie nos puede robar eso. Pero necesitamos estar firmes y continuamente ser conscientes de esta verdad, de que somos justos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hasta ahí llegamos el día domingo. Déjenme darles algunas cositas más respecto a esto. Vamos a, les dije, reducir un poquito el tiempo de la administración para llevar a cabo el programa de celebración, pero no dejamos de recibir de la sabiduría de Dios. Amén. Pablo, el apóstol de la gracia, llamado así, también mucho habló él de la fe. Él mismo tuvo la experiencia y tuvo que recibir este don de la justicia, porque él, antes de conocer a Cristo y de su encuentro camino a Damasco con el Señor, era, sabemos, un fariseo, y sabemos que andaba persiguiendo a la iglesia y permitiendo asesinatos y toda cosa mala en contra de los cristianos. Esa era su vida de él. Él tuvo que recibir la justicia de Dios. Lutero, un sacerdote, antes de tener la revelación y la iluminación respecto a la justicia de Dios en Cristo, también caminaba dándose de azotes, haciendo muchas penitencias para así tratar de agradar a Dios y tranquilizar a su carne. Pero cuando tuvo revelación de la justicia de Dios en Cristo, todo cambió. Y bueno, lo que hoy conocemos acerca de la fe y de la justificación tiene que ver mucho con la experiencia de este hombre llamado Martín Lutero. Hablamos de Juan Bunyan, hablamos de Juan Wesley, conocemos de sus historias y testimonios. Todos ellos han tenido que creer que son justos por la fe en Cristo Jesús. Y por supuesto a nosotros nos compete también recibir la gracia y el don de la justicia cada día de nuestra vida. Amén, iglesia. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos amados, por el maravilloso Espíritu Santo, por el Maestro perfecto que nos asiste para alumbrar nuestro entendimiento y vivir en medio y dentro de esta maravillosa verdad que se nos ha sido dada gratuitamente en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en los años 60 al 62, por ahí, porque en cuanto a fechar a veces específicamente algún acontecimiento bíblico exacto no se sabe, entonces hay aproximaciones. El apóstol Pablo, más o menos entre los años 60 y 62, escribe desde la prisión de Roma su testimonio personal en una carta que le hace a los filipenses respecto a lo que significa la justicia de Dios para él. Y él hace de esta manera una defensa de lo que es la justificación por la fe en Cristo. Inicialmente habla de todos los títulos, reconocimientos naturales que le asistían, pero él habla de el rechazo, habla de haber desechado de la forma más cruda todas esas
cosas que él antes tenía, antes de conocer a Cristo y recibir la justificación por la fe en Cristo. Entonces, de la manera más cruda habla y de esta forma hace una defensa de la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Judas nos habla de que nosotros también contendamos, defendamos ardientemente la fe. El apóstol Pablo está defendiendo la fe relacionada con la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces él escribe a los filipenses y en el verso 8 y 9 del capítulo 3 de Filipenses, al cual nos remitimos, vamos a ver allí, vamos a encontrar lo siguiente, Filipenses 3, 8 y 9. Ciertamente, dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por esto les decía que él desecha de una manera cruda, porque decir que tiene por basura todo lo que él antes le había significado para sí mismo reconocimiento y respeto de todos, entonces esa es una forma cruda de rechazar todo eso. Entonces él está diciendo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley o por las obras, sino la que es por la fe de Cristo, o como otras traducciones dicen, en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Aquí está haciendo una apología, una defensa. Porque él tenía la experiencia, él conoció al Señor, él recibió esta revelación y la comprensión también de lo que significaba para su vida, comparando con lo que él era antes. Él da su testimonio en los versículos del 5 al 7 del capítulo 3 de Filipenses, y él dice que fue circuncidado. Estos son los logros naturales, diríamos así, sus títulos naturales, circuncidado al 8º día. Era del linaje de Israel. Era israelita de pura cepa, como dice otra traducción. Ustedes usan ese término a veces, ¿no? Yo soy chiclayano de pura cepa, limeño de pura cepa. Bueno, hay una traducción que dice que Pablo era israelita de pura cepa. Entonces él habla también que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, que era un tremendo fariseo. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia y perseguía a la iglesia y permitía las matanzas de cristianos pensando que estaba haciendo bien y que estaba honrando a Dios y ayudando en el propósito de Dios. Era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, dice que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hemos leído en lo que acabamos de ver que todo esto él lo tuvo por basura. No le importó ya su estatus, no le importó ya su linaje, no le importó ya a qué tribu perteneció, ni lo que fue antes. Eso es historia. Su vida cambió cuando conoció a Jesucristo y cuando recibió la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que él hace esta apología. Lo de antes ya no significa, yo lo he tenido por basura, ya no lo estimo, yo ya no me dejo mover. Y él inicia lo que hemos leído, el verso 8, diciendo ciertamente. Es decir, lo que les voy a decir, no duden, es la verdad. Hermanos, cuando oímos de la justificación por la fe en Cristo, es la verdad. Y Pablo está poniéndole sello a esto cuando dice ciertamente, no duden, les digo la verdad, ciertamente, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y él introduce el asunto aquí de que no tiene su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por la fe de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo pone así para tener un poquito más de claridad en algunas partes del pasaje leído. Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura
a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia prudencia o en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Ya no por mi comportamiento, mi obediencia, mis buenas obras bajo la prescripción de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¿Cuántos tienen fe en que son justificados por medio de Jesucristo? ¿De verdad, iglesia? ¿Cuántas hermanas tienen fe en su justificación por Cristo? ¿Cuántos varonazos también la tienen? Digan, soy justificado por mi fe en Cristo. Amén. Estamos totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo. Él tuvo que, teniendo una vida como la que había tenido antes de conocer a Cristo, teniendo todos esos títulos y esos logros, él tuvo que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, iglesia. A veces tenemos ideas, oímos cosas, venimos moldeados de tipos de pensamiento, pero hay que tomar decisiones para dejar que la palabra de Dios nos limpie, para que nuestra mente sea renovada y podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo tuvo y supo tomar decisiones de calidad. Por amor de Cristo desechó y perdió todo, lo tuvo por basura. Ya saben que la basura, ¿a dónde va? La basura, ¿qué se hace con la basura? Nadie almacena basura en su casa, ¿verdad? Nadie. La basura se la desecha, se la bota, se la aleja de nosotros. Porque si la dejas ahí, al poco tiempo huele mal. El legalismo, la confianza en las buenas obras descomponen y hacen que huela mal la vida de muchos cristianos. Y no me malentiendan, porque ya hemos hablado de esto. Somos expresiones de Cristo y estamos creados en Cristo para buenas obras, pero que proceden de los recursos de Dios en nosotros, no de nuestro propio esfuerzo, de nuestra humanidad o de nuestro deseo, sino del obrar de Dios, de la palabra, del Espíritu. Y estas son las buenas obras que agradan a Dios. Trabajo, servicio, todo está relacionado con esto. Entonces, Pablo supo tomar buenas decisiones, lo que antes era de gran valor para él y seguramente también para los demás que lo admiraban y lo conocían. Él dice que lo alejó, lo tuvo por basura. Y su testimonio es inspirador hoy para nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, porque nos enseña y nos demuestra que algo que podemos hacer para manifestar que amamos a Dios es recibir por fe, es creer en lo que Dios, en su buena voluntad agradable y perfecta, nos concede de una forma gratuita. Una señal de que amas a Dios es que recibes lo que Dios te da. Aquí Pablo habla de por amor del cual lo he perdido todo. Y habla de la justicia de Dios en Cristo Jesús, de la justificación por la fe. Entonces, algo que tiene relación es que si tú quieres manifestar amor a Dios, pues cree en lo que Dios ha hecho por ti. Recibe lo que Dios ha hecho por ti. Vive conforme a lo que Dios ha hecho por ti. No te avergüences de decir que eres un justo en Cristo. Eso sí, recuerda, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo es en Cristo. No es en nosotros mismos, en nuestras habilidades, es en Cristo. Pero no nos avergoncemos de levantar estas verdades en nuestra vida cuando tengamos oportunidad, o entre nosotros o con otras personas o entre otros cristianos. No nos avergoncemos, porque esta revelación y esta iluminación de la justificación por la fe, de una manera profunda como estamos tratando y recibiendo, quisiéramos que esté en todo el cuerpo de Cristo para que todos se beneficien. Pero la realidad es que todavía hay sectores de la iglesia que están como los efesios, que no habían oído del Espíritu Santo ni siquiera, y ellos ni siquiera han oído. Hay sectores de la iglesia acerca de la justificación por la fe, de la justicia de Dios en Cristo. No, yo tengo experiencia en esto porque visito muchos lugares, muchas iglesias, congregaciones distintas de diferentes denominaciones,
Y entonces ahí vemos realmente cómo está la iglesia. Y a veces hay sectores de la iglesia sumidos en mucho legalismo, en aparente obediencia a Dios, pero bajo las obras de la ley, no bajo los recursos ni las cosas que Dios ha provisto por medio de Jesucristo. Entonces, iglesia, gracias a Dios por lo que el Señor nos está dando. Demostremos que amamos a Dios recibiendo esta revelación, aplicándola a nuestra vida, no contendiendo con ella, no discutiendo con ella, sino solo recibiendo y creyendo, porque es provisión de Dios a nuestra vida. Amén, iglesia. Amén. Agradecidos al Señor por ello. Ahora noten, Pablo experimentó esto. Y él dice que dejó todo y lo estimó por basura para ganar a Cristo, ser visto en Él, ser hallado en Él. Y ya no dependía de la justicia que es por las obras de la ley, sino de la justicia que es por la fe en Cristo. Entonces él ya tuvo la experiencia. Pero él chequeaba y tenía un ojito para el resto del pueblo judío. Y entonces en Romanos 10, versos del 1 al 3, él nos enseña algo importante también en este sentido. Que nos dice, Pablo, sabiendo la verdad y habiendo experimentado la justicia de Dios en Cristo, se compadece del pueblo de Israel. Ora por ellos, ya que por la actitud que los israelitas tenían, ellos no aceptaron a Cristo, por lo tanto, no eran justificados por Cristo y estaban lejos y perdidos, sin salvación. Aunque Pablo sabía que el plan de Dios con Israel iba a continuar y que Dios los amaba y que llegaría un momento en que la oportunidad de salvación otra vez iba a manifestar sobre Israel, pero en el tiempo que estaba Pablo ahí escribiendo y de lo que hoy tenemos la evidencia, él ora y se da cuenta que el pueblo sigue en las obras de la ley, que la nación sigue dependiendo de su propia justicia. Y él ya había experimentado, él antes estuvo también ahí, pero él ya conoció al Señor. Él ya sabe que es justo, no por sus obras, ni por su trabajo, ni por su entrega, sino por la fe en Cristo Jesús. Y vaya que él trabajaba, vaya que él servía, vaya que él sufría, vaya que él se sacrificaba, porque ese es el testimonio que vemos en él. Pero él no puso eso como lo que le daba mérito delante de Dios. Él sabía que era el resultado de la obra de Cristo en favor de su vida. Así es que hagamos todo lo que podamos hacer. Esforcémonos en honrar a Dios, obedecer, trabajar para el Señor, sí. Pero nada de esto tiene que ser una carta de presentación delante de Él para que Dios nos apruebe. Porque estamos aprobados por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, respecto al pueblo de Israel en Romanos 10, 1 al 3, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él sabe que Dios ama a Israel y que Dios quiere que Israel se salve, pero también reconoce la mala actitud que tenía el pueblo de Israel. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, eran celosos, súper religiosos. No es suficiente tener celo. Sí, hay que ser esforzados y celosos de trabajar a Dios, pero eso no es suficiente. Hay que canalizar bien ese celo. Israel no lo estaba haciendo. Pablo dice, yo doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios, no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento preciso de Dios. Epignosis, que es la palabra que ha sido traducido como ciencia, es conocimiento preciso. Entonces ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento preciso, porque ignorando, no conociendo, no entendiendo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y estaban en problemas, obvio. Él habla de que la voluntad de Dios es salvarlos, pero no eran salvos. Precisamente esta era su mala actitud que les impedía tener la salvación de Dios, que caminaban bajo sus propios criterios religiosos, de sus obras, de la ley, y no aceptaron a Cristo. Ahora, cuando la Biblia nos dice que ellos ignorando, el término ignorar significa no conocer, no entender, y significa un desconocimiento implicando
que es así porque a mí no me gusta. Y esa fue la actitud de Israel. Porque ¿acaso Cristo no vino a lo suyo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces esta gente ignoraba, desconocía, no entendía, porque les desagradaba eso. Porque el confiar en Cristo les quitaba el piso de sus propias obras y de su orgullo y de su autoenaltecimiento para mostrar cuán buenos y religiosos eran y cuántas buenas obras hacían. Entonces ellos abiertamente, porque no les agradó eso, rechazaron a Jesucristo. Y ese fue su gran problema. Entonces ellos, ignorando la justicia de Dios, procuraban establecer, istemi, el término griego, istemi, establecer, que significa levantar y poner de pie. Lo que los judíos religiosos por quienes Pablo ora, ellos querían levantar su justicia, ponerla de pie por encima de la justicia de Dios. ¿Ven qué tremendo error? O sea que lo que es de Dios, lo que Dios ha provisto y lo que Él ha hecho en Cristo, sea aplastado por la justicia, por las obras, por las cosas humanas. Eso es lo que estaba haciendo esta gente. Y el apóstol Pablo estaba orando, obviamente, y él decía que oraba por la salvación de Israel. Pero el problema que los israelitas tenían era no aceptar la justificación por la fe en Cristo. O sea, no aceptaron a Cristo, por lo tanto, los resultados de la obra de Cristo tampoco los aceptaban. Y entonces, ¿qué trataban de establecer? Su propia justicia, sus propias obras, y querían levantarlas, ponerlas de pie por encima de la justicia de Dios en Cristo. Tremendo error. Pero les costaba estar lejos de Dios, no disfrutar de la salvación de Dios, no estar disfrutando aún del propósito de Dios. Ese es el costo cuando uno no recibe ni toma lo que Dios nos da y trata de hacer las cosas por su propia cuenta y por sus propios méritos y esfuerzos, dejando de lado los recursos de Dios. Siempre insistimos en esto: todo hay que hacer, hay que obedecer, hay que servir, hay que trabajar para Dios, pero con los recursos que Dios nos ha dado, no con nuestra carne. Nuestra carne no aporta nada a Dios. Tomemos los recursos de Dios, obedezcamos a Dios, sirvamos a Dios, hagamos la obra de Dios, pero tomando los recursos del Señor. Y sabiendo que lo que nosotros hacemos, todas las obras que hagamos, sencillamente son un resultado de lo que Dios ha hecho y lo que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Esta es la forma correcta de llevar nuestra vida en el propósito del Padre y agradar a Dios. Y también estar preparando nuestras recompensas cuando estemos en el cielo. Porque si no hacemos bien las cosas aquí, no recibimos nada. Las obras se van a quemar. Las obras de propia justicia se van a incendiar en el tribunal de Cristo. Solamente las obras hechas conforme a la provisión de Dios, esas obras van a recibir recompensa. Amén, iglesia. ¿Entienden esto? Entonces, los judíos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ignoraron el don de la justicia que Dios envió gratuitamente por medio de su Mesías. Un creyente no puede decir como ellos: no, yo voy a poner mis propias obras por encima. Sí, está bien lo que Cristo ha hecho, pero más vale lo que yo hago para Dios. No. Más siempre valor va a tener lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que hagamos por Él, gracias a Dios, es un resultado de lo que Él ha hecho por nosotros. Los judíos no estaban en ese plan. También es un error pensar que mi desempeño completa, como si la obra de Cristo estuviera faltosa. Ya con mi desempeño yo completo todo el panorama. No. Estamos completos en Cristo. Esa es la declaración de la palabra. Estamos completos en Cristo. No vamos a completar nada de Cristo. Solo tenemos que expresarlo y vivir en nuestra vida el resultado de lo que Él ha hecho y nos ha dado gratuitamente. Entonces los judíos estaban en serios problemas. Hay cosas como el depender de las obras, el tratar de hacer obras, el de ser buenos. Todo esto hay que hacerlo, pero bajo
los lineamientos de la provisión de Dios, de la palabra, del Espíritu, del poder de Dios, no en nuestra carne. Eso lo dejamos para los moralistas de este mundo que creen que sus obras los califican con Dios, y dentro de la iglesia también hay algunos de ellos. En el Antiguo Testamento, Israel, con esta ilustración voy a terminar, cambió la gracia de la cual estaba disfrutando, la bondad que estaban experimentando, su fe en Dios y su dependencia plena en el Señor, en base a la cual fueron liberados, enriquecidos, porque salieron de la esclavitud de Egipcio riquísimos, con oro y plata los sacó el Señor, y sanos y buenos, no hubo en sus tribus enfermo, fueron liberados, enriquecidos, provistos, guiados por Dios, pero ellos cambiaron todo esto por la confianza en sí mismos, y orgullosamente en el monte Sinaí le dijeron a Dios: Dios, nosotros somos capaces, manda nomás, di todo lo que quieras, todo lo que tú nos digas, eso haremos. Para nada mencionaron: necesitamos tu ayuda, es contigo, sin ti no podemos hacerlo. No, pero ellos estaban en una actitud orgullosa de decir: todo lo que tú nos digas, eso haremos. Y resultaron haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Hicieron esta declaración, pero al poco tiempo resultaron haciendo su becerrito para adoración. Una vez que se pusieron ellos mismos como el centro de la posibilidad de obedecer a Dios y dejaron de lado la provisión, la bondad, la gracia, la fe en Dios, todo cambió. Todo fue distinto. Cuando estuvieron bajo la gracia y la bondad de Dios, ¿tenían oro o no? ¿Cómo Dios los había sacado? ¿Tenían oro o no? Oro y plata. Pero se hicieron un becerro. ¿Cuándo se hicieron el becerro? Cuando dijeron: todo lo que tú nos mandes, manda todos los mandamientos que quieras, lo que se te ocurra, Dios, manda, que todo nosotros lo haremos. Se pusieron bajo la ley, y entonces eso avivó el deseo de hacerse un ídolo, y se fabricaron un becerro con todo el oro que ya lo tenían antes, pero que no hicieron nada. Bajo la gracia y la bondad de Dios tenían los recursos para hacerse un becerro, pero no lo hicieron. Cuando estaban bajo la ley y con esa actitud de manda, manda, Señor, que todos nosotros en todos somos capaces de obedecerte, entonces con ese oro que tuvieron hicieron su becerro. Cuando ellos salieron de Egipto hasta el monte Sinaí, todo dependía de la bondad de Dios, y no eran perfectos, tenían sus errores, eran reclamones, llorones, gritones. Sí, cuando Moisés los sacó, ellos dijeron: ¿para qué nos ha sacado? Mejor estábamos allá. Y se encontraron ahí con el Mar Rojo y los egipcios persiguiéndolos. Dijeron: ¿para qué nos sacaste? Mejor hubiéramos muerto allá. ¿Para qué nos has traído? Reclamones. Pero Dios se portó con bondad, fidelidad, misericordia, con gracia. No los dañó, no hubo juicio sobre ellos, como sí lo hubo después cuando se pusieron bajo la ley. Entonces esto es interesante para meditarlo y con la ayuda del Espíritu Santo discernirlo, digerirlo y hacerlo parte de nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, iglesia. Yo sé que hay cosas que a veces nos chocan, no las agarramos, pero gracias a Dios por la palabra y el Espíritu. La palabra siempre está ahí. Y el Espíritu Santo siempre está en ti. Entonces Él está para ayudarnos, para alumbrar nuestro entendimiento. Entonces esta gente cambió. Dios los sacó con sangre. Ellos se quejaron y murmuraron, pero Dios los perdonó. Luego otra vez cuando llegaron a Mara y las aguas estaban amargas, renegaron, se amargaron, les contagió el agua. Agua amarga. Todo un pueblo enojado, gritón, reclamón. ¿Qué hizo Dios? Con paciencia les endulzó el agüita. Endulzó el agua y ellos pudieron beber. Dios no trajo juicio. Ellos tuvieron hambre, reclamaban. Vino maná del cielo, pero maná ya no, Señor. Tomen carne. Y les mandó carne hasta el cuello. Y siempre hubo provisión de Dios. Estaban bajo la fidelidad, la misericordia, la gracia, no había ley. Todavía no habían hecho esas palabras, no habían dicho esas palabras que luego los pusieron en desventaja con todo lo que Dios venía haciendo con ellos.
Cuando bajo el monte Sinaí, entonces ellos dicen, manda, manda, Señor, que haremos todo lo que tú nos dices, todo cambia. Estaban bajo la gracia, el poder y la bondad, pero cambiaron todo eso por su propio esfuerzo. Sí podemos, nosotros lo vamos a hacer, Señor. No importa si tú nos das la orden y ya no te interesas en nosotros, nosotros lo vamos a hacer. Y no funcionó, no funcionó. Ellos dijeron que iban a cumplir, pero resultaron haciendo todo contrario a lo que Dios había dicho. Siglo XXI, hoy, en la iglesia, se sigue viendo también esta figurita, hermanos. Como les dije hace un rato en algunos sectores, muchos han cambiado el evangelio de la gracia de Dios, donde Él mismo revela su justicia por un evangelio diferente. Y Pablo habla mucho que no es positivo en cuanto a los que tienen un evangelio diferente. El evangelio real es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Las buenas nuevas en Cristo Jesús. Ese es el evangelio real. No el evangelio de yo hago, yo puedo, yo merezco. No, es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. El evangelio diferente es aquel que necesita del trabajo de los creyentes, de las buenas obras para complementarlo, para que así sea efectivo y para que pueda funcionar. Este es un evangelio diferente. El evangelio real y verdadero es el de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido afectados por el evangelio de la gracia de Dios? Amén. Hermanos, si estamos aquí es por la gracia de Dios. Algunos dicen, sí, yo nací de nuevo por la gracia de Dios. Yo te pregunto, ¿y hoy día? ¿Estás aquí porque eres bueno? ¿Qué te dice la Escritura? Porque eres justo en Cristo y por la gracia de Dios. Estamos aquí por la fidelidad de Dios. Aleluya. Y podemos seguir porque Dios no va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no malentendamos, sí hay que servir, hay que trabajar, hay que vivir en santidad, pero la fuente de todo esto es Cristo, es sus recursos, es la palabra, es el Espíritu, nada de tu carne. Piensas con la mente de Cristo, tomas decisiones y sigues la dirección de Dios. Amén, iglesia. Es interesante entonces saber que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a creer, así como creyeron Pablo, como creyeron Lutero, Bunyan, Wesley, estamos llamados a creer. Yo creo que estamos creyendo, pero sigamos creyendo, afianzados, afirmados en la revelación y la iluminación que Dios nos está trayendo de la justicia que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Amén, justos en Cristo. Amén. Bendecidos los justos en Cristo. Animados los justos en Cristo. Entonces, hermanos, por esta palabra que hemos recibido el testimonio de Pablo respecto a su propia persona y al pueblo de Israel, lo único que nos toca es hacer lo mismo, creer y recibir lo que Él recibió de parte de Jesucristo. Amén. Y decir, yo no vivo por mi propia justicia, yo no dependo de agradar a Dios por mis propias obras, sino que dependo de la fe en Cristo Jesús. Porque si soy justo es por la fe en Cristo Jesús. Amén.